Buenos días. Somos del grupo de Edwin Daisa, Sebastián Landazuri y Steven Bombón. En esta ocasión vamos a hablar sobre Pretty Good Privacy o su abreviación PGP. Comencemos con una pequeña introducción. La seguridad en la red. Hoy en día, la mayoría de nuestras comunicaciones tienen lugar en la red y a través de nuestros dispositivos electrónicos. Por eso, es muy importante que nuestra información confidencial esté bien protegida. La cuestión de la seguridad de los datos no afecta solo a grandes empresas que tienen almacenado un volumen importante de información, sino también a nosotros que utilizamos los ordenadores prácticamente a diario. Para que nuestros datos sean solo nuestros, hay una solución llamada PGP que garantiza la protección de las comunicaciones online. Definamos qué es PGP. Es un programa creado por Phil Zimmermann que nos ayuda a proteger nuestra privacidad para que todas las comunicaciones estén seguras. Al mismo tiempo, garantiza la autenticidad de los mensajes electrónicos que enviamos. Podemos cifrar cualquier tipo de información personal, ya sean emails, archivos o el de disco duro entero, siendo difícil para cualquier otra persona que no seamos nosotros intentar sacar información o interceptar el contenido de estos archivos. Hay también la opción de firma digital para enviar mensajes que serán verificados por el destinatario. La firma digital, o también conocida como firma electrónica, es un concepto jurídico equivalente electrónico a la firma manuscrita, donde una persona acepta y da por validado el contenido de un mensaje electrónico a través de cualquier medio electrónico que sea legítimo y permitido. Así estaremos tranquilos porque el mensaje que no se ha modificado durante el proceso de envío y nosotros lo hemos podido enviarlo y recibirlo de manera correcta y segura. Imaginemos, por ejemplo, que todo el mundo firma sus mensajes electrónicos. Los ataques de phishing serían mucho más difíciles de llevar a cabo y la mayoría de los emails falsos o engañosos que recibimos cada día simplemente ya no existirían. Porque para los cibercriminales ya no merecería la pena poner tanto esfuerzo en falsificar mensajes con firma digital. Es por eso que vamos a explicar el funcionamiento de PGP. El programa consta de una clave pública, una clave privada. En este caso, la clave pública es la clave que el usuario le envía a quien quiera, para que los que tienen su clave puedan escribir un mensaje con ella y poder enviárselo al destinatario que lo abriría con su propia clave privada, lo que hará que nadie lo pueda leer sin clave. Es necesario recordar que la clave pública y la privada están matemáticamente conectadas con este algoritmo. Por esto, se pueden compartir partes de este algoritmo sin comprometer la seguridad del sistema. Podemos ver un pequeño diagrama donde se muestra el flujo de cómo funcionaría en un envío de un documento. En la parte superior tenemos el documento sin encriptar. Lo encriptamos con nuestra llave pública, se traslada, se envía, se maneja de manera encriptada, ya sea por email, FTP o algún otro método. Se recibe de manera encriptada y se lo desencripta con la clave, perdón, con la clave privada. Y aquí tendríamos el documento ya desencriptado, sin alteraciones, que nos envió nuestro emisor. Hablemos un poco de la evolución de PGP. Zimmermann diseñó PGP hace más de 20 años y desde entonces se han realizado muchas mejoras. Al principio, el gobierno estadounidense investigó a Zimmermann por exportación de municiones sin licencia. En este momento, exportaciones de municiones sin licencia tal vez no sea un término conocido, pero hace 20 años era un término conocido que explicaremos a continuación. Se lo acusó de esto ya que los productos de encriptación más fuertes de 40 bits, en ese tiempo PGP era un producto de 128 bits, se consideraban como municiones. Aunque se cerró el caso sin cargos por Zimmermann, se demostró que cómo de potente puede ser una herramienta de encriptación y por qué algunos importantes accionistas de empresas tienen tanto interés en este asunto. En la actualidad, al final la versión completa de PGP con un sistema de encriptación fuerte ha llegado al gran público. La organización Free Software Foundation desarrolló su propio programa gratuito PGP llamado GNU Privacy Guard, abreviado como GNUPG o GPG, que proporciona una librería para encriptación, descifrado y funcionalidades de firma electrónica. Además, PGP se acompaña con interfaces muy cómodas para el usuario. A estas se les conoce como GUI.
disponibles para la mayoría de los sistemas operativos disponibles, lo que hace que un usuario pueda utilizar mediante las interfaces gráficas de manera sencilla y de manera entendible, ya que hace varios años se consideraba que estas herramientas, sistemas de seguridad eran bastante complicados para la mayoría de personas, por lo tanto no tenían una buena aceptación, pero es parte de las mejoras que se han ido efectuando en la actualidad. Hablemos sobre los conceptos claves. Por clave entendemos una cadena de caracteres alfanuméricos. Esta clave puede ser exportada a un fichero o cargada a un servidor de claves para poder compartir con otras personas, o sea, la clave pública. PGP genera esta clave a través de muchos algoritmos de encriptación. Entonces, no hay excusas para no poder utilizar PGP o GPG. Las herramientas están disponibles para los principales sistemas operativos. Además, hay herramientas específicas para cada sistema operativo. Por ejemplo, para Mac OS X tenemos GPG Suite, que comprende un plugin para Apple Mail, una funcionalidad llamada llavero, para gestionar todas las claves. Servicios GPG para cifrar, descifrar, firmar, verificar textos, archivos, etc. Además, existe Mac GPG, que es la versión equivalente de GNU-PG. Para los usuarios de Windows hay una herramienta parecida que se llama GPG for Win, que incluye un puerto de GNU-PG, un keychain, plugin para los principales clientes de correo electrónico, en fin, todo lo necesario para empezar. Actualmente la versión actual es GPG for Win 3.1.16. Está disponible de forma gratuita simplemente digitando GPG for Win en el navegador y los pasos para instalarlo son muy sencillos. Hablemos sobre un asunto importante, la parte de la persona. Es muy importante recordar que la seguridad de las claves depende no solo de la contraseña que se utiliza para su creación, sino también de cómo se guarda esta clave. Si alguien tuviera acceso al fichero de códigos y a la contraseña, por ejemplo, si se instalara un keylogger en el ordenador de una persona y esta persona no tuviera el conocimiento de que este keylogger está instalado en su ordenador, el sistema entero de seguridad estaría comprometido de manera muy grave. Es muy importante no dejar nunca a nadie la clave privada y es necesario elegir una contraseña que solo el usuario pueda recordar y que al mismo tiempo sea difícil de descifrar. Se recomienda que no se utilicen contraseñas de fechas de cumpleaños o de nombres de mascotas, etc. Hablemos sobre la pareja de claves con PGP. Cuando nosotros creamos una pareja de claves con PGP, tendremos que elegir su longitud y una contraseña para proteger nuestra clave personal. Cuanto más larga sea la clave, más tiempo necesitará el sistema de generación de claves para completar el proceso. De todas formas, como este proceso se hará únicamente una sola vez, recomendamos que la longitud de la clave sea por lo menos de 4096 bits para una mayor seguridad a largo plazo. Lo ideal sería de 8.912 bits, pero hay que esperar un poco hasta que finalice la operación, aunque para PGP y GPG hay procesos diferentes para la generación de claves. ¿Qué tan importante es la longitud de la contraseña? ¿Por qué es importante la longitud de contraseña? Pues porque imaginemos que alguien tiene acceso a nuestro keychain y obtiene una copia de nuestro fichero con la clave personal. Si esta persona conoce la contraseña, una manera para craquear la clave sería directamente el sistema de criptografía, considerando la longitud de la clave, ya sea de 4.096 o 8.196 bits. Se necesitaría demasiado tiempo y sería muy difícil descifrarla con las tecnologías informáticas disponibles en la actualidad. La otra opción sería utilizar un diccionario o llevar a cabo un ataque de fuerza bruta para entrar a la contraseña elegida para proteger la clave. Esta es la opción más común y es la manera más directa para obtener el acceso a los datos encriptados. Con clave personal muy larga es más improbable que haya ataques de este tipo. Para aclarar la parte de diccionario, nos referimos a que existen repositorios donde están almacenadas miles hasta millones de claves que son las claves más comunes digitadas por los usuarios. Por lo tanto, el atacante podría ir probando de clave en clave
ya que son las más comunes. Y es por eso que antes se mencionó que es importante que la generación de la clave se la tome con tiempo, ya que estamos hablando de un sistema de seguridad, por lo cual tenemos que entender que no es una carrera de velocidad, ya que tenemos que tomar todas las pautas necesarias para poder establecer nuestros criterios de la mejor manera. Y esto se podría evidenciar ya que si tenemos un sistema como PGP para nuestra seguridad, que es muy bueno, no serviría de mucho si nosotros no mantenemos en la parte personal nuestra seguridad de las claves. Esto se refiere a no dejarla en diferentes lugares, no dejarla anotada o no dejarla mencionada a ninguna otra persona. Se recomiendan claves de este estilo, como está en la parte del visto verde, que mencionen letras minúsculas, mayúsculas, caracteres alfanuméricos y no solo un carácter en específico. Ventajas del cifrado PGP. Al contar con un uso combinado de cifrado asimétrico y simétrico, permite a sus usuarios poder compartir de forma segura datos de información criptográficos a través de Internet. Otra ventaja es que, al ser un sistema híbrido, esta aplicación puede sacar provecho beneficiándose tanto de la seguridad de la criptografía simétrica como de la velocidad del cifrado simétrico. Otra ventaja es que, además de ofrecer seguridad y velocidad, también se destaca por contar con el servicio de firmas digitales, lo que permite garantizar la integridad de los datos y la autenticidad del remitente. El uso del protocolo OpenPGP permitió el surgimiento de un entorno competitivo, estandarizado, y las soluciones de PGP ahora van a ser proporcionados por diferentes compañías y organizaciones. Todos los programas PGP que cumplan con los estándares OpenPGP son compatibles entre sí. Esto quiere decir que tanto las claves generadas como los archivos de un programa podrán usarse en otros sin inconvenientes. Desventajas del cifrado PGP. Complejidad. PGP se considera que es un proceso complejo por muchas personas y por lo tanto se evita en muchos casos. Aquellos que utilizan el sistema deben ser conscientes de cómo funciona en caso de que introduzcan agujeros de seguridad al usarlo incorrectamente. Este caso significa que las empresas que estén considerando mudarse a PGP tendrán que proporcionar capacitación. PGP encripta sus mensajes, pero no lo hace anónimo. Debe tener en cuenta que PGP encripta sus mensajes, pero no lo hace anónimo, a diferencia de los navegadores anónimos que usan servidores proxy o que trabajan a través de una VPN para ocultar su verdadera ubicación de los correos electrónicos enviados a través de PGP. Se pueden rastrear hasta un remitente y un destinatario. Sus líneas de asunto tampoco están encriptadas, por lo que no debe poner ninguna información confidencial allí. PGP es una calle de dos vías. Para que algunos descifrados PGP funcionen, tanto el emisor como el receptor deben estar usándolo. Si los mensajes de correo electrónico del remitente de un archivo a un destinatario que no están utilizando PGP, ella no será capaz de abrir el archivo para verlo. El uso de software más reciente, PGP, que se trata de un archivo de desencriptación automático, puede aliviar este problema en un caso en que un documento se cifra usando PGP. El destinatario puede cifrar el archivo cuando tiene que abrirlo. Existen autores que plantean que PGP es insuficiente como método de autenticación, aun siendo el mejor sistema de los vigentes. No se alcanzará un nivel de seguridad razonable mientras se utilice el protocolo SMPT, carente de controles y mecanismos de seguridad. Es muy difícil introducir o añadir parches de seguridad eficaces
cuando se trabaja sobre una base tecnológica que sustancialmente ofrece mecanismos carentes de fiabilidad. ¿Cómo seleccionar el software PGP? La elección del software PGP se reduce a sus necesidades personales o de negocio. Es poco probable, por ejemplo, que necesite cifrar cada correo que envía, por lo que descargar un complemento para que su cliente de correo electrónico diario podría ser excesivo. En su lugar, considere usar un servicio PGP en línea para enviar correos electrónicos importantes. Por último, elija un proveedor de software que también proporcione soporte dedicado, ya sea a través de un equipo de atención al cliente o una comunidad de usuarios. Aprender a usar PGP a menudo puede venir con frustraciones cuando navegas por el sistema por primera vez, y es probable que necesites ayuda en esta etapa. Diferentes soluciones PGP. Dependiendo de por qué está utilizando PGP y con qué frecuencia necesita usarlo, hay varios enfoques diferentes para configurarlo. En esta sección nos centraremos en lo que la mayoría de los usuarios necesitarán de PGP, correo electrónico seguro, en lugar del almacenamiento de archivos cifrados, que es un tema más complejo. Outlook con GPG 4o es una de las soluciones PGP más populares para los usuarios de Windows y tiene como objetivo integrarse a la perfección con Outlook 2010 a 2016. Las ventajas que tiene GPG: ofrece un manejo simple para los correos electrónicos y se integra bien con Outlook. Para la mayoría de los usuarios de Windows, ofrece el complemento PGP más fácil de usar que existe. Las desventajas son que, aunque GPG se basa en el estándar OpenPGP, que es el código abierto y está disponible para el escrutinio, el complemento en sí es propietario. Además, una licencia comercial para el complemento es relativamente cara, a aproximadamente $56, aunque por este precio también obtienes soporte dedicado. Como otras posibles soluciones PGP, tenemos Thunderbird con Enigmail. Enigmail es un complemento para Postbox y Mozilla Thunderbird con GNU-PG. Implementa el estándar OpenPGP. El producto permite el cifrado de correo electrónico y el inicio de sesión directamente en Postbox y Thunderbird. El enfoque está en una interfaz fácil para la seguridad del correo electrónico. Como ventajas, tenemos que Enigmail tiene algunas ventajas clave. La primera es que, al igual que Thunderbird, el complemento es independiente de la plataforma. En segundo lugar, el complemento es completamente de código abierto y se proporciona de forma gratuita. También se actualiza regularmente y el equipo de desarrollo es rápido para responder a las instancias identificadas de malware. Contras. Al igual que en la mayoría de software de código abierto, Enigmail no proporciona soporte dedicado. Por otro lado, la comunidad de usuarios es grande y activa y ha compilado una gran cantidad de materiales de referencia. ProtonMail. ProtonMail fue uno de los primeros proveedores de correo electrónico seguro y sigue siendo uno de los más populares. A diferencia de las soluciones anteriores, ProtonMail opera a través de un portal web, lo que significa que es fácilmente separable de su bandeja de entrada diaria. Como ventajas tenemos que ProtonMail utiliza automáticamente el cifrado PGP para los mensajes enviados entre dos usuarios de su servicio.
lo que elimina la mayor parte de la complejidad de la configuración y el uso de PGP. Son una forma fácil de enviar el correo electrónico cifrado ocasional sin volver a configurar todo el sistema. Como desventaja es que debido a que ProtonMail implementa PGP a través de JavaScript incrustado en un sitio web, algunas personas no lo consideran completamente seguro. Dicho esto, ProtonMail se toma muy en serio la seguridad de su sistema y han sido extremadamente activos en mejorarlo. Android y FairEmail. Con todas las funciones de código abierto, aplicación de correo electrónico amigable con la privacidad para Android, utiliza OpenKeychain para descifrar los mensajes y opcionalmente cifrar los mensajes. Como ventaja se tiene que FairEmail es la solución más simple para los usuarios que desean usar el cifrado PGP en su teléfono Android. Le da la opción de cifrar mensajes en lugar de hacerlo de forma predeterminada, para que pueda elegir qué cifrar. Como desventajas, se tiene que debido a que el uso de PGP a través de Android sigue siendo bastante raro, la comunidad de usuarios de FairEmail es bastante pequeña hasta el momento. Vulnerabilidades. Un grupo de investigadores ha descubierto una serie de vulnerabilidades en los protocolos PGP, GPG y MIME. Las vulnerabilidades han sido confirmadas, que indica que con ellas es posible exponer el contenido de mensajes cifrados que hayamos recibido en el pasado, nuestro correo. Por tanto, quedaría al descubierto a pesar de estar teóricamente cifrado. El consejo fundamental para todos los usuarios de esta tecnología es el deshabilitar o desinstalar cualquier herramienta que descifre automáticamente correos cifrados con PGP. Existen instrucciones para hacerlo en casos como Enigmail en Thunderbird, GPG Tools en Apple o GPG4 en Outlook. Vulnerabilidades encontradas. La primera, ataque de exfiltración directa. Esto aprovecha los detalles de cómo los clientes de correo eligen mostrar HTML al usuario. El atacante crea un mensaje que incluye el antiguo mensaje encriptado. El nuevo mensaje se construye de tal manera que el software de correo muestra todo el mensaje descifrado, incluido el texto cifrado capturado como texto no cifrado. A continuación, el analizador HTML del cliente de correo electrónico envía o extrae inmediatamente el mensaje descifrado a un servidor que controla el atacante. Como segunda vulnerabilidad tenemos el ataque de modificación de texto cifrado. El segundo ataque abusa de la subespecificación de ciertos detalles en el estándar OpenPGP para no filtrar el contenido del correo electrónico al atacante, modificando un correo electrónico encriptado previamente obtenido. Esta segunda vulnerabilidad aprovecha la combinación de la falta de verificación de integridad obligatoria de OpenPG combinada con los analizadores HTML integrados en el software de correo. Sin verificación de integridad en el cliente, el atacante puede modificar los textos cifrados capturados de tal manera que tan pronto como el software de correo muestra el mensaje modificado de forma descifrada, el analizador HTML del cliente de correo electrónico envía o extrae inmediatamente el mensaje descifrado a un servidor que controle el atacante. Para una seguridad adecuada, el software nunca debería mostrar la forma de texto plano de un cifrado,
si la comprobación de integridad no se realiza. Dado que el estándar OpenPGP no especifica qué hacer si la comprobación de integridad no se comprueba, algún software muestra el mensaje de todos modos de forma incorrecta, habilitando este ataque. Además, este estilo de ataque, si se combina con un canal de filtración apropiado para el contexto, no puede limitarse al contexto del correo electrónico con tal formato HTML. Principales métodos para resolver ambos problemas mencionados anteriormente son los siguientes, que tenemos a corto plazo. Es desactivar el descifrado directo en el cliente de correo. Tendremos que usar una aplicación separada de nuestro cliente para descifrar esos correos, algo engorroso, pero que nos da seguridad total a la hora de evitar riesgos. Otro método es a corto plazo desactivar el renderizado HTML. Los ataques abusan del contenido activo, por ejemplo en imágenes y estilos HTML, y desactivar el renderizado evita que nos expongamos. Como otro método a medio plazo son los parches. Como se indicaba en los clientes afectados por el primer tipo de ataque, algunos desarrolladores proporcionarán parches para evitar el problema. Y un método a largo plazo es actualizar los estándares OpenPGP y MIME. Es la propuesta de los investigadores, aunque no parece que los responsables de este estándar estén de acuerdo. ¿Qué tal? Entonces ahorita vamos a entrar a la parte práctica. Ya después de haber visto varias definiciones, varios conceptos de lo que viene siendo el GPG, entonces lo que nosotros vamos ahorita a hacer una parte práctica, entonces vamos a demostrar cómo se ejecutan estas encriptaciones en los archivos, en los ejemplos que tenemos, vamos a hacer unos textos planos, vamos a ver cómo nosotros podemos encriptar esto con una llave pública y también desencriptar esto con la llave privada de cada uno. Entonces, lo que nosotros hemos propuesto para la siguiente práctica, entonces vamos a seguir el siguiente orden. Aquí vamos a presentar una topología, la cual está desarrollada y les vamos a presentar a continuación. La topología desarrollada es la siguiente. Entonces, nosotros cuando tenemos, aquí tenemos dos usuarios. Tenemos el usuario Víctor y el usuario Leonardo, como podemos ver en la pantalla. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros somos usuarios comunes y corrientes? Entonces, digamos que Víctor tiene un archivo cualquiera, información, documentos, cualquier información. Entonces, esta información le quiere pasar a Leonardo. ¿Y qué es lo común que hace un usuario? Envía un correo con la información, con lo que le quiere decir, adjunta archivos, adjunta imágenes, adjunta videos, y la información puede ir hacia Leonardo de manera correctamente. Leonardo puede recibir todo, absolutamente cualquier información que Víctor le esté enviando. Pero, ahora, ¿qué pasa actualmente en el desarrollo de la tecnología que ha ido incrementando? Actualmente lo que aparecen es estas personas que vamos a ver a continuación. Como podemos ver, estas personas son los atacantes a la ciberseguridad, más conocido como los hackers. Entonces, son personas malas en que buscan información, digamos, buscan acceder a esta información de con cualquier tipo de ataque, con cualquier tipo de malware. Entonces, hagamos un ámbito más profesional. Podemos decir, como por ejemplo, que Víctor y Leonardo son trabajadores del gobierno y la información que ellos necesitan enviarse es una información muy delicada. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros estamos haciendo este envío? Nosotros aquí no tenemos ningún tipo de protección, ningún tipo tenemos todo tipo de vulnerabilidades. Porque si nosotros estamos, en el caso de Víctor, enviando un archivo a Leonardo, el hacker que está aquí o la persona que está haciendo, digamos, un ataque, el de Man in the Mirror, entonces va a atacar y va a poder coger ese archivo él y puede informar de la información, de los documentos que estén enviándose, que sean obviamente privados. Entonces,
como esta información está completamente insegura, se ha desarrollado varios métodos de encriptación. En este caso vamos a hablar particularmente de GPG. Entonces, si nosotros vamos a situarnos, vamos a ver la siguiente presentación. Entonces, ¿qué hace GPG? GPG lo que hace es, mediante un certificado personal, le otorga a cada usuario una llave pública y una llave privada. Digamos, Leonardo va a generar una llave pública y una llave privada, en donde la primera llave amarilla, en este caso que estamos especificando, va a ser una llave privada y la llave pública va a ser una llave negra. Entonces, si nosotros vamos a hacer por parte de Víctor también a otorgarle una llave privada, sí, una llave privada, y también le vamos a otorgar una llave pública. Entonces ahí tenemos. Nos da dos tipos de llaves, en donde una va a ser la que se quede particularmente con el usuario Víctor, y la llave pública, pues la llave negra en este caso, va a ser la que puede compartir con los demás usuarios. Cualquier tipo de usuario puede tener acceso a esta llave pública. Vamos a querer enviar un mensaje a Leonardo, pero como necesitamos que nuestros documentos, nuestros archivos tengan una serie de protección, una vez nosotros hayamos creado las claves privadas y públicas de cada usuario, el primer paso, si nosotros nos ponemos de parte de Leonardo, sería entregarle la llave pública, ya que la llave pública puede ser compartida a varios usuarios, a N usuarios. Vamos a enviarle la llave pública hacia el usuario de Víctor. Esta llave puede ser enviada por correo, puede ser enviada por un texto, por N métodos de envío. Entonces, esta llave va a tener Víctor. Esta va a ser la llave de parte de Leonardo, pero pública. Entonces, los documentos o los archivos que tenga Víctor va a ser encriptado con esta llave. Esta llave va a entrar dentro de este documento. Y ahora este archivo va a estar encriptado. Este archivo va a tener una seguridad de lectura, que esa seguridad de lectura se va a abrir solamente con la llave de Leonardo. Si nosotros enviamos este archivo encriptado, obviamente se va a ir con la llave pública y también con su encriptación. O sea, el documento va a ser encriptado, inleíble, es en código ANSI y todo eso. Entonces, Leonardo va a usar su llave privada y va a desencriptar este documento quitando la llave pública, su desencriptación, para así obtener un documento legible. Ahí es donde entra el hacker. ¿Qué pasa si el documento está aquí, digamos, con la llave pública y con la encriptación? El documento está cifrado. Entonces, si es que este documento llega a manos del hacker, entonces, como cada llave privada no puede ser, no puede ser alterada o no puede ser, digamos, obtenida de parte del hacker, ya que esta llave privada es propiedad exclusiva de Leonardo en este caso, entonces el hacker no va a poder hacer nada. No puede leer, no puede desencriptarla, no puede desbloquearla. Entonces aquí el hacker no podría hacer nada en este caso, en este ejemplo, y entonces el hacker no tendría ninguna oportunidad de leer este documento. Y entonces el documento llegaría obviamente encriptado y también con la llave pública al usuario 2, que sería Leonardo. Y este, como ya vimos, utilizando su llave privada, va a poder desencriptar este documento, haciendo un documento totalmente legible para Leonardo. Esta es la topología que nosotros vamos a seguir a continuación. Entonces, nosotros para seguir esta topología vamos a hacer el uso de las siguientes herramientas. Como pudimos ver en la topología, se necesita una herramienta en donde nos genere las dos llaves, tanto la pública como la privada. Esa herramienta específicamente para los usuarios que trabajamos con Windows se llama GPG for Win. Y dentro de esta herramienta, de este software, va a existir una subherramienta que se llama Cleopatra Crypto Manager, que es un administrador en donde nosotros tenemos aparte gráfica, cómo ir creando nuestros certificados de cada usuario. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es lo siguiente. En la página oficial de GPG for Win
Entonces aquí si nosotros entramos a la página oficial, obviamente nos va a dar la opción de descargar. Este es un software libre, es open source, que nos permite descargar simplemente dando un clic aquí. Si nosotros nos vamos a la información de este programa, podemos ver que cuenta con las siguientes componentes. Entonces, estos componentes cuenta con GNU-PG, que es el backend. Esta herramienta va a ser para un cifrado real, obviamente, que no sea, digamos, solamente una simulación, sino que nos sirva como un cifrado real. Cleopatra, como les mencioné antes, es un administrador de certificados para OpenPGP y para X509 y también para diálogos de cripto común. También tenemos el componente GPG-OL, que esto nos sirve para enviar si nosotros ya queremos meternos más de lleno a estos correos, de esta información privada. Este complemento nos va a permitir poder enviar correos ya cifrados mediante nuestros certificados creados. También tenemos lo que es GPGX, que es un componente para Microsoft para poder nosotros cifrar archivos. Y también el GPA, que es el administrador de certificados alternativo. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a descargarnos este archivo. Y como podemos ver, es simplemente de descargar. Nosotros podemos descargar normalmente. Aquí ya nos dice que está descargando. Y como en el caso nosotros ya tenemos descargado este archivo que tenemos aquí en el escritorio, entonces vamos a proceder a ejecutar como administrador, ya que es un programa netamente válido, sin virus, no tiene malware, y vamos a proceder a hacer la instalación para poder verlo en funcionamiento, como nosotros crear las diferentes llaves. Entonces, para el ejemplo, vamos a instalarlo en español. Aquí nos dice, aquí como podemos ver, están los componentes que nosotros acabamos de leer. Simplemente vamos a escoger Cleopatra, GPGOL y GPGX. Entonces aquí, como cualquier programa, next, 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 vamos a darle a instalar. Y actualmente se está instalando, no es que sea un programa súper pesado. Y aquí vamos a hacer una pausa para volver cuando ya esté instalado y podamos abrir Cleopatra. Ya, una vez nosotros tengamos instalado, como podemos ver, el programa ha finalizado su instalación correctamente. Vamos a desmarcar las dos opciones, que es para ver el archivo de README, que tiene todos los programas. Entonces vamos a darle a aceptar, nuestro programa ya va a estar corriendo correctamente, va a estar instalado y como le dije, como les mencioné, Cleopatra va a ser nuestro programa, nuestro administrador de interfaz, en donde nosotros vamos a poder manipular estos certificados de estas llaves de manera gráfica, ya que GPG generalmente se lo maneja por mediante comandos de CMD. Como podemos ver, ya se nos está cargando. Aquí tenemos nuestra presentación. Entonces, este va a ser la interfaz de Cleopatra. Como podemos ver al principio, nos da una bienvenida. Y directamente nos está diciendo que nosotros podemos crear un par de claves. Entonces, nosotros para crear un par de claves, vamos a darle clic aquí, que nos podemos crear un par de claves. Entonces nos pide un nombre y un correo. En este caso dice opcional, pero le vamos a darle nuestro nombre y nuestro correo. Entonces vamos a darle crear. Dice que nos está creando un par de claves. Entonces aquí podemos esperar. Como podemos ver, aquí nos dice que ya se han generado nuestras claves correctamente. Como podemos observar en la siguiente interfaz, nosotros tenemos ya un usuario como dice acá, un certificado. Tenemos de cierto usuario, digamos así. En este caso va a ser mi usuario, que se llama Steven Bombón. Entonces aquí nos dice el nombre, el correo, el ID de los usuarios, que en este caso es certificado, válido desde tal fecha hasta tal fecha. En este caso, como vemos, nos está poniendo exactamente un año y el ID de la clave. Este va a ser nuestro ID, simplemente ID de nuestra clave. Si nosotros queremos nuestras llaves públicas, queremos compartir nuestras llaves públicas, basta con darle un clic derecho. Nosotros aquí, como vemos, podemos exportarla. Vamos a darle clic en exportar. Y aquí se nos va a abrir una ventana del explorador de archivos, en donde aquí, como podemos ver, aquí claramente, como vemos que dice public, esta
va a ser nuestra llave pública generada para nuestro usuario. Entonces, si nosotros le damos guardar a en este caso vamos a guardarle y vamos a abrirle con el lector de Visual Studio Code. Una vez nosotros le dimos exportar a nuestra llave pública, como vemos aquí, tenemos lo que es el Steven Bombón, cierto código, y y especifica que es la pública. Entonces, si nosotros esto podemos abrirle, digamos, con un lector de texto normal, entonces vamos a ponerle para que este se nos abra específicamente en el Visual Studio Code para ver qué es lo que tiene. Entonces, si nosotros le vamos a leer, debería tener un código grande, un código hexadecimal. Entonces ahí estaremos con ese código, podemos compartir nuestra llave pública y digamos desde otra computadora puede el otro usuario agregarnos como su certificado de envío o de nuevo o de segundo usuario. Y como podemos ver, tenemos aquí, una vez nosotros abrimos nuestro archivo de nuestra llave pública, tenemos el siguiente código, que es un código hexadecimal de tantos bits porque es un número inmenso, es un hash tremendo. Entonces aquí como podemos ver, aquí vamos a tener estas etiquetas que están aquí arriba, van a ser precisamente las que lee el programa de Cleopatra. Entonces todo este número de aquí va a ser nuestra llave pública. El usuario que nos quiera agregar como nuevo certificado y como un certificado de invitados, tenemos que enviarle este código. Este código de aquí para que el otro usuario pueda, como dije, pueda agregarnos como un certificado de invitado. Entonces es lo que vamos a hacer a continuación. A continuación voy a hacer el mismo procedimiento de generación de una llave pública en otra computadora y le voy a traer acá para que podamos nosotros visualizar cómo se hace cómo añadir nosotros un nuevo certificado para nosotros enviar información a ese usuario. Entonces aquí vamos a hacer una pausa y vamos a volver con este código de lo que es de nuestra segunda computadora. En el siguiente proceso que vamos a hacer va a ser idénticamente al proceso que hicimos en la computadora 1, ya que como vemos aquí en la primera foto nosotros estamos ingresando el nombre del usuario. En este caso vamos a hacer referencia a nuestra topología que fue Leonardo y también nuestro correo que es inventado donde pusimos leo@gmail.com. En esta imagen que podemos ver a continuación, estamos viendo cómo se han creado las claves correctamente, las cuales son pública y privada, obviamente. Entonces ahí vemos que ya nuestro usuario Leonardo va a tener sus propias claves. Después de esto tenemos esta imagen que podemos ver aquí. Estamos viendo en donde ya nuestro certificado de este usuario está creado y está como el único certificado de esta computadora. Entonces nosotros mediante el proceso que ya vimos a continuación, vamos a poder exportar nuestra clave pública para nosotros poderla para poderla importar en nuestra computadora número 1. Ahora nos situamos en nuestra computadora principal. Entonces aquí como podemos ver ya tenemos nuestra clave pública de Leonardo. Entonces aquí vamos a poder ver esta llave pública que son mediante números hexadecimales que fue generada por parte de Leonardo. Aquí vamos a darle a importar. Vamos a darle a importar y vamos a importar la clave pública de Leonardo. Entonces si nosotros nos vamos aquí al escritorio para poder ver la clave de Leonardo, vamos a abrir este archivo. Aquí nos saldrá que en la siguiente pantalla que nos va a pedir que confirmemos la certificación de este usuario. Entonces aquí nos dice que los detalles del resultado de la exportación, total de procesos es único y importado va a ser 1, ya que simplemente va a ser Leonardo. Entonces como vemos aquí tenemos los certificados, dentro de certificados importados vamos a tener Leonardo.
Listo, entonces como vemos nosotros tenemos los certificados importados, en este caso va a ser Leonardo y también su correo que fue ingresado en la computadora número 2. Entonces el siguiente proceso que nosotros vamos a realizar, vamos a hacer un mensaje dentro de la computadora 2, vamos a cifrarle y vamos a añadirle nuestro usuario del cliente 1 para que nosotros podamos tener acceso a ese mensaje cifrado. Entonces ese proceso fue realizado en la segunda computadora. Entonces vamos a verlo en las siguientes imágenes. La siguiente pantalla que podemos estar viendo es la captura de pantalla en donde nosotros estamos añadiendo el certificado de Steven Bombón en la computadora número 2, en la computadora, por decir, de Leonardo. Entonces nosotros aquí vemos cómo estamos importando, de igual manera que hicimos en el proceso anterior, ahora al certificado del cliente Steven Bombón. Entonces ahí como vemos ya nos está pidiendo nos está verificando que el usuario va a ser Steven Bombón y que su correo va a ser gcbt@outlook.com. Entonces aquí presentamos esto, si nosotros vamos a darle certificar, entonces va a decir que la certificación está correcta, obviamente. Entonces, como podemos ver la siguiente captura de pantalla, aquí ya tenemos los dos. Esto es en la computadora de Leonardo. Entonces, nosotros tenemos a Leonardo, que es el dueño principal o el usuario principal de esta computadora, y su usuario de invitado, que en este caso vendría a ser Steven Bombo. Entonces, ya tenemos nosotros la llave pública de la computadora de Leonardo. Entonces, lo que nos falta hacer ahora es escribir un mensaje y este mensaje vamos a cifrarlo y vamos a poner de destinatarios que tenga Steven Bombón para ver qué nos da. Entonces nosotros arriba dentro de las herramientas de Cleopatra tenemos un apartado, una pestaña que nos dice blog de notas. En este blog de notas nosotros podemos escribir cualquier tipo de texto, cualquier tipo de texto. Si nosotros queremos enviar solo texto, obviamente. Si nosotros queremos, digamos, cifrar o firmar algún archivo o algunos archivos, nos iríamos a la primera pestaña que es donde dice firmar y cifrar. Pero en este ejemplo simplemente vamos a cifrar el siguiente texto que vemos en la pantalla. Entonces nos dice que vamos a escribir un mensaje que nos diga, hola, ¿cómo estás? Soy Leonardo. Y este mensaje va a ser cifrado. Entonces nosotros para cifrar este mensaje, vamos primero a irnos a los destinatarios de este mensaje. Dentro de los destinatarios vamos a poder ver las siguientes opciones que podemos ver a continuación. Entonces aquí podemos ver que nos dice que vamos a firmar como Leonardo, obviamente va a ser nuestra clave, nuestra llave principal. Dice que va a cifrar obviamente para el usuario Leonardo y también para los otros usuarios. Ahí es donde nosotros vamos a ingresar nuestro usuario que queramos que llegue el mensaje. En este caso va a ser Steven Bombón, que es la computadora principal. Entonces, si nosotros le ponemos la siguiente configuración, podemos ingresar más usuarios invitados para que puedan leer ese mensaje que nosotros pusimos. Entonces, si nosotros regresamos a blog de notas o le damos directamente en la pestaña que dice firmar o cifrar blog de notas, nos va a dar ya automáticamente el código cifrado. Como podemos ver, nuestro código cifrado se convirtió en todo este código hexadecimal. Y arriba nos da un mensaje que nos dice firmado y cifrado correctamente. Entonces, tenemos este código ya en bloc de notas. Únicamente lo que nos falta es pasar este código a, a la computadora principal y vamos a ver cómo se descifra este mensaje. A continuación. Listo, entonces nosotros, este código que podemos ver aquí va a ser el mensaje cifrado que fue obtenido de parte del usuario Leonardo. Entonces, cuando Leonardo configuró sus destinatarios y su clave que sea cifrada para él, con la llave pública, obviamente, y que sea eh, también legible por el usuario Steven Bombón, esto generó el siguiente código. Entonces, este código nosotros vamos a descifrarlo usando obviamente la herramienta Cleopatra. ¿Cómo le desciframos? Entonces, como dije en blog de notas, nosotros aquí podemos escribir cualquier texto. Entonces vamos a ingresar el código que nosotros que acabamos de recibir de parte de Leonardo. Entonces, como podemos ver aquí en la pantalla, estamos poniendo el código así simplemente.
Y si nosotros le damos clic en descifrar o verificar el bloc de notas, entonces va a comenzar el proceso de descifrado. Y como obviamente tienen la llave pública de Leonardo guardada en los certificados, nos va a dar una respuesta. Entonces estamos esperando para ver qué nos descifra o qué nos verifica. Y listo, como podemos ver, el tiempo que ha pasado para descifrar ha sido un poquito largo. Pero listo, entonces como nosotros podemos ver, tenemos un proceso exitoso, ya que nos dice que el archivo fue firma validada por leo@gmail.com, que es que el correo obviamente de Leonardo. Y lo que nos dice es eh, que fue certificado con tal correo y nos dice que la firma es válida y la validez del certificado es totalmente confiable. Entonces quiere decir que nuestro proceso de encriptación y desencriptación fue un éxito. Y como vemos aquí abajo, nosotros tenemos obviamente el mensaje que nos había escrito Leonardo. Entonces eso sería por parte del descifrado y el cifrado de GPG, por parte de la parte práctica. Entonces eso sería todo.